Estamos en contacto con Jorge Creines, nuestro analista de política internacional. Jorge, gran abrazo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿por dónde va a empezar el compañero? Bueno, creo que la visita del expresidente Lula da Silva a Buenos Aires, su reunión con Cristina Fernández de Kirchner, tiene un carácter estratégico en un momento muy particular de América Latina, después del triunfo de Chávez, del inicio de los diálogos de paz en Colombia, o sobre Colombia, de manera que este sería el tema, Julio, si te Muy parece. bien, sí, sí, me gustó. Después te pediría también una referencia, aunque sea cortita, a la visita de Jean-Luc Mélenchon, el candidato del Frente de Izquierda, candidato presidente del Frente de Izquierda. Sí, cómo no, ¿Eh? todo tiene que ver con todo. Claro. Porque creo que la visita de Lula, la visita de Mélenchon, una próxima visita prevista para tal vez el mes que viene de Tsipras, el político de la izquierda griega, de la coalición Syriza, que también está interesado en venir a la Argentina, son visitas de carácter estratégico porque en todas ellas se analiza la crisis económica internacional que sufren los países centrales del capitalismo, especialmente los países europeos y también los Estados Unidos. Y esto es algo que de ninguna manera deja de influenciar y de perjudicar las economías de todos nuestros países. Por lo cual, este fue el tema central de análisis en la visita de Lula a la Argentina, tanto en su reunión con Cristina como con una serie de movimientos y dirigentes políticos de nuestro país, donde se evaluó la integración regional latinoamericana, el comercio interregional y todas las solidaridades mutuas que debemos fortalecer en América del Sur especialmente, a través del Mercosur con la Venezuela integrada y la UNASUR, como vía para resolver mediante políticas de inclusión, de protección de nuestras economías, de medidas anticrisis para que el impacto de la situación de Europa y los Estados Unidos, y podríamos decir en cierta medida de la desaceleración de la economía china, no tengan una influencia negativa sobre nuestros países. El marco general es un encuentro entre Lula y Cristina posterior al triunfo de Chávez en Venezuela, lo que refuerza la posibilidad de darle aliento al Mercosur y de incrementar la ecuación energético-alimentaria en nuestra región, el comercio interregional, con el aporte venezolano. También un elemento de distensión, se han iniciado finalmente en Oslo los diálogos entre los representantes del gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país. Se zanjaron los primeros problemas planteados, la incorporación a la negociación de una guerrillera de nacionalidad holandesa, que hace 10 años está allí en Colombia junto a la FARC, Tanja Niemeyer. Finalmente el gobierno colombiano, que se negaba, aceptó su incorporación a la mesa de los diálogos y se pusieron de acuerdo en volver a reunirse en La Habana y allí tratar en primer lugar el asunto agrario, es decir, la situación de tierras en Colombia, que tienen que ver con los desplazados y con las posibilidades de que se genere en el país, en la medida que se vayan generando condiciones de paz, la posibilidad de cultivos alternativos al cultivo más peligroso, que es el de la coca. Jorge, te pregunto a propósito del inicio de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y de la representante de la FARC. No es la primera vez en estos 50 años de lucha que hay intentos de acercamiento, los otros fueron de una o de otra manera frustrados. La situación de la existencia de la CELAC, la UNASUR, de estos gobiernos progresistas latinoamericanos, ¿podría ser una garantía de que esta vez el proceso tenga buen final? Bueno, ambas partes dicen que que han aprendido de los errores de los procesos de negociación anteriores. Han tomado las precauciones, han
han acolchonado, podríamos decir, distintas variables de los posibles acuerdos, incluso de los acuerdos sobre las formas y los temas a negociar y el orden en que esos temas van a ser considerados, de manera que hay un grado de optimismo. Bueno, se sabe que Cuba y Noruega son los países que colaboran como sedes en este proceso y que también Chile y Venezuela son países cooperantes en este proceso de diálogo. Y bueno, el diálogo entre el presidente Chávez, la presidenta Dilma, Cristina y otros jefes de Estado de la región es muy fluido, de manera que sí, que necesariamente tiene que haber una influencia, porque hay una necesidad de Colombia, aún sin cambiar su gobierno, sin cambiar su régimen político y su orientación económica actual, de integrarse en la región. Esto es una necesidad imperiosa, porque la mirada hacia el norte que tienen, o que tenían o tienen, o ambas dos cosas, los dirigentes colombianos, que miraban mucho y siguen mirando, lógicamente, a Estados Unidos, allí lo que se ve es una crisis muy severa, incluso un momento de intríngulis, de que no se sabe quién va a ser electo presidente, claro, entre Obama y su contrincante, de manera que hay una mirada más hacia el sur ahora por parte también de los dirigentes colombianos, que saben que hay un anhelo de Sudamérica de que se resuelva el conflicto interno colombiano, y que bueno, hay una aspiración que gira y que sobrevuela todos los movimientos de UNASUR, que es transformar América Latina en una zona libre de tropas extranjeras, una zona de paz, libre de bases militares extranjeras. Y si hablamos de bases militares extranjeras en América Latina, vamos a hablar básicamente de la presencia norteamericana en Colombia, sin dejar de mencionar, como siempre nosotros, el caso de las Malvinas. Claro. Pero hay una necesidad objetiva de que se resuelva el conflicto colombiano, que va a contramano de la realidad sudamericana, y creo que esto también ha estado en los diálogos de Lula y Cristina, porque Brasil, a diferencia de nosotros, es un país fronterizo con Colombia. Claro. Y tiene un interés especial, incluso estratégico, de proteger esa frontera de un país que está en una guerra continuada. De manera que hay optimismo, los primeros pasos se han dado positivamente, y se espera en el mes de noviembre ya la próxima reunión que se va a realizar en La Habana. Hay un tema pendiente, que es la libertad de Simón Trinidad, que ha sido puesto por la FARC como uno de los negociadores. El acuerdo entre la FARC y el gobierno dice que las personas que se designen como negociadores, si están requeridas por la justicia, ese requerimiento se va a levantar, esas órdenes de captura. El problema es que Simón Trinidad está preso después de haber sido extraditado por Colombia en cárceles de Estados Unidos. Entonces ahí ya juega el gobierno norteamericano, y tendrá que tomar una decisión el gobierno norteamericano, que es importante, porque si permiten que Simón Trinidad se integre a las negociaciones, será una contribución del gobierno de los Estados Unidos a la negociación de paz. Si no lo permiten, será un obstáculo por parte de Washington a este proceso negociador. Antes que se nos vaya el tiempo, una reflexión tuya de la importancia de la visita de Mélenchon a Buenos Aires. Él participó inclusive de un acto público en el que estuvo Cristina en el Museo del Bicentenario, y después tuvo palabras muy elogiosas para con la ley de medios, por ejemplo, ¿no? Así es. Estuvimos con él en la Casa de la Patria Grande. Néstor Kirchner ofreció también una conferencia. Es un hombre muy directo, un hombre que habla un español muy bueno, se le entiende, y es un gran orador. Cuestionó al sistema financiero internacional, valoró las políticas que se desarrollan en la Argentina, y reconoció que para él es mucho más fácil hablar del ejemplo argentino que del ejemplo venezolano, dada la demonización de Chávez que hay en Francia y en general en Europa, y que entonces el modelo argentino es visto, además de que ofreció una salida
salida a la crisis económica de los años previos al 2001 y a la crisis política que sobrevino en ese año, es un ejemplo también de respeto a los derechos humanos y de vigencia del Estado democrático, el Estado de Derecho, algo que nadie puede cuestionar en la Argentina y que es visto como un elemento muy importante en la cultura francesa, por lo cual es un hecho importante. Además, el hecho de que la presidenta Cristina haya decidido recibir y darle carácter de gran importancia a la visita de Mélenchon, que no es un dirigente del gobierno francés, sino de la oposición, y que dirige un frente de izquierda donde está su partido, el partido de izquierda, el Partido Comunista y otros partidos de la izquierda francesa, es una definición de un movimiento internacional anticrisis, antipolíticas de austeridad, antipolíticas neoliberales, que se va a ir perfilando necesariamente. Yo les puedo anticipar, tal vez como de algún modo primicia para ustedes, que se habló de la posibilidad de un gran encuentro de líderes internacionales que se confrontan con las políticas de austeridad, de las recetas del Fondo Monetario Internacional y los recortes. De manera que en cualquier día podemos tener una convocatoria, quizá en algún país sudamericano, de la costa del Pacífico, donde se puedan reunir Mélenchon, Tsipras, Lula, Cristina, Chávez y otros dirigentes importantes que puedan marcar un rumbo estratégico alternativo al que prevalece a nivel mundial. Bueno, muy bien. La verdad que completito el informe y ojalá se dé, sin prisa pero sin pausa, ese encuentro de respuesta a la crisis cíclica del capitalismo, ¿no? Un gran abrazo. Un gran